Bienvenidos. El día de hoy estaremos hablando sobre la esclavitud indígena en la época colonial. Los esclavos forman parte de la historia de Honduras. Cuando en la actualidad hablamos de esclavitud, usualmente hacemos referencia a la historia de los afroamericanos, quienes sufrieron de este fenómeno durante el siglo XVIII y XIX. Sin embargo, la esclavitud se encuentra más cerca de nuestra historia de lo que pensamos. Hace más de 300 años, nuestros ancestros fueron sometidos bajo el mando español, siendo utilizados para el tráfico de personas. Por esto, debemos hablar sobre la esclavitud indígena en la época colonial y los diferentes hechos que ocurrieron durante esta época. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de época colonial? Cuando nos referimos a época colonial, nos estamos refiriendo a 319 años de nuestra historia, que empieza en 1502 cuando Colón llega a nuestras costas, Islas de la Bahía y la costa del Caribe hondureño. Esta época debe ser dividida en dos etapas. La primera, que es la conquista, y la segunda, el poblamiento y la colonización. Cuando hablamos de conquista, nos referimos al choque de dos culturas y de dos pueblos, una conquistadora y la otra conquistada, una victoriosa y la otra derrotada. En este caso, nuestros antepasados fueron cruelmente derrotados por la corona española, quien victoriosamente reclamaba la sangre de los indígenas. Cuando hablamos de poblamiento y colonización, es el sometimiento de la población indígena, su explotación como mano de obra y la estratificación de la sociedad de acuerdo a la organización social en la base a pigmentación, riqueza y poder. Continuaremos hablando sobre la conquista, que fue la primera etapa en la cual fue dividida la época colonial. Empecemos por describir qué es una conquista. La conquista es conocida como una dominación de un pueblo hacia otro pueblo, que se considera fácil de dominar o vencer, con el fin de apropiarse de ese territorio. La República de Honduras, como mencionamos anteriormente, fue descubierta por Cristóbal Colón en su último viaje al Nuevo Mundo, en 1502, y tomó posesión de nuestro país en el nombre del rey. Al pasar de los años, llegó el conquistador conocido como Gil González Dávila. Él fue el primero en llegar a Honduras con la intención de conquistarla. Él decidió quedarse en nuestro territorio, fundó la villa de San Gil de Buenavista y se dedicó a luchar contra los españoles que le querían robar el territorio. Más adelante, Hernán Cortés, quien es conocido como uno de los conquistadores de Honduras, envió dos expediciones ya que quería explorar las riquezas que habían. Las expediciones eran por Pedro de Alvarado y Cristóbal de Olid. Hernán Cortés embarcó en una expedición que duró 2 años y cuando por fin logró llegar a Honduras, se dedicó a fundar e introducir muchas cosas al país. ¿Cómo se divide la conquista? La conquista podríamos dividirla como ideológica, militar y económica. La conquista ideológica se refiere a cómo los españoles les transmitieron todas sus creencias a los indígenas, como por ejemplo la religión. La conquista militar, como sabemos, los españoles eran mucho más fuertes y más avanzados que los indígenas. Los españoles contaban con armas de fuego, mientras que los indígenas construían sus propias armas, como por ejemplo las flechas, que claramente no se podían comparar con las armas de fuego de los españoles, debido a la superioridad de los españoles. Se les hizo muy fácil dominar a los indígenas. Por último, la conquista económica, esta se refiere a la esclavitud de indios, obligándolos a trabajar y saqueando sus riquezas. La esclavitud empezó ya que la corona se centró en la encomienda, lo cual era la repartición de las tierras con el objetivo de evangelizar y explotar los recursos. También se centró en la mita, que era el trabajo forzoso, el cual era muy brutal, ya que les ponían metas por días a los indígenas. Quienes no se cumplían eran castigados brutalmente. Este tipo de trabajo fue disminuyendo el número de pobladores indígenas, lo cual llevó a los españoles a buscar nuevas soluciones, trayendo así a los negros. La esclavitud era una práctica en la que cierto grupo de personas perdían sus derechos humanos y prácticamente eran considerados como animales, para el beneficio de otras personas, y fue una práctica que estuvo muy presente en el periodo colonial.
La corona española se encargaba de las colonias y de explotar sus riquezas, que se centraban en ellas, como por ejemplo el oro y la plata. Usaban a los indígenas para este trabajo. Ellos eran forzados a trabajar en las minas por arduas horas sin descanso alguno. El abuso a los indígenas causó que se empezaran a morir, ya que tenían que realizar todos los trabajos que les dijeran. Los esclavos, además de trabajar en las minas, también eran forzados a trabajar en las haciendas. En estas haciendas se cultivaban varios productos, entre estos los alimentos, que eran utilizados para los españoles y esclavos. ¿Cómo vivían los esclavos? ¿En qué condiciones vivían? Se dice que los esclavos vivían en las haciendas o en barracones de las ciudades, que éstas pertenecían a los reyes. Dichas barracas, como es de suponer, propenden al nacimiento. Las mujeres esclavas en la hacienda y en los solares virreinales fueron destinadas para labores domésticas. Sin embargo, muchas de ellas en las haciendas, principalmente costeñas, hacían labores de campo, como por ejemplo en los viñedos y algodonales, conocidas en este último caso como apañadoras. Mientras tanto, los varones efectuaban el trabajo más pesado, tanto en las zonas urbanas como en las haciendas, por ejemplo, limpieza de excusados, porquerizas, entre otros. En aquel entonces, los amos atribuían este servicio gratuito con la vivienda y la alimentación que les proporcionaban, es decir, no tenían un salario. Los esclavos no podían salir de la propiedad del patrón y carecían de libertad. Al esclavo que infringían alguna norma se le castigaba severamente, por lo que existieron varios sistemas de tortura. Sea cual fuera el castigo aplicado por el esclavo rebelde, se cuidaban de no desfigurarlo, dado que, de ser así, su precio de venta en el mercado disminuiría. ¡Nunca será olvidado! Le cortaban las orejas o lo castraban, e incluso le cortaban las manos. La esclavitud se ha venido transformando a lo largo de los años, estando siempre presentes en las sociedades como algún tipo de opresión hacia el ser humano. Como venimos diciendo, en América se dio el caso de la esclavitud de los nativos, seguida de los africanos. Resulta admirable el avance realizado por la humanidad en cuanto a la esclavitud. Nuestra forma de pensar ha cambiado grandemente de forma positiva. El racismo ha disminuido en gran escala y la aceptación a los gobiernos autoritarios es muy diminutiva. Sin embargo, el compromiso de nuestra soberanía es inaceptable y, al igual que como otros antecesores, trabajar para defenderla, ya que la soberanía significa independencia y, de acuerdo a la Corte Internacional de Justicia, un Estado independiente determina cuáles son sus leyes y qué hacer.